So hello again, I guess we can start. So dear Maria, Florent and Brandán, dear students and teachers, my name is Marion Thévenot. I'm head of the cinema unit at the Institut Français in Paris. It is a great pleasure to organize this online discussion in the frame of the European Film Factory program. European Film Factory is the film education platform developed by the Institut Français with the support of Creative Europe Media Programme and in partnership with Arte Education and European Schoolnet. It is a great honor to have your films included in these documentary short film programs. So we have Animal Salvaje, directed by Maria Besora, My Fist in Yours, directed by Florent Remy, and The Communion of My Cousin Andrea, directed by Brandán Cerviño. It is great to welcome the three of you and to discuss about your films today. This documentary short film program was created in partnership with FIPADOC and Marion Zerny, who is the head of campus. If needed, you can find an online webinar as Marion and teachers that we're working with that presents the pedagogical kit that was created to accompany this short film program. So Maria, Florent, and Brandán, the three films that you directed were selected and screened at the FIPADOC in Biarritz in 2022. And the three films dialogue with each other as they depict children and teenagers that were close to you or that you encountered, and you decided to film them. It is very important for us to organize such an event that gives the possibility to discuss about creation and gives a unique perspective on contemporary issues concerning young people coming from different backgrounds. You are portraying young people living different realities, and your films talk about transmission, family values, rural life, and growing up as adults. So I think it's very important through your films to fully understand, and that's one subject that you're going to discuss today, the power and the importance of documentary to address, for example, social issues. So all the students today have watched the films, they discussed the films with their teachers. They are 16 classes, I mean, from all over Europe, from Spain, Greece, France, for example. So 16 classes are attending online, the Masterclass, and 2 classes will ask you questions so you can see them on the screen. The 2 classes are from Romania. It's the Liceul Tehnologic Dumitru Monteron in Bacău. And from Poland, Warsaw, the 15th Smikowska High School. Sorry for the pronunciation. So I will now give you the floor, Maria, Florent, and Brandán, if you want to introduce yourself shortly and your films. And I really would like to thank Marion Zerny from FIPADOC to help us to organize this masterclass and chose the movies. And I would like to thank the students who discovered your films and the teachers whose motivation made this event possible. So thank you to everyone and have a great discussion. Maria, maybe you want to... Okay. Thank you everyone to be here. It's a pleasure to share all these impressions, and we will be glad to listen to your questions for sure. About me, I'm an editor. I work more in the edition moment in the film, but I also direct. Yeah, nowadays I'm sharing these both jobs. And about my film, Wild Animal Salvaje, it's a little girl, 3 years old, who lives in the mountains with their family. They are shepherds, and she is more comfortable relating with the animals than the people because she doesn't talk very well, but yeah, she has something special with animals. So. Thank you, Maria. Maybe Florent or Brandán, do you want to say a few words? The floor is yours, Brandán. Okay, should I speak in English at the end or you Spanish? You can speak Spanish. Okay. I'm gonna speak Spanish because it's early in the morning. Okay. Nada, yo soy Brandán Cerviño, soy de Galicia, vivo en una zona rural
en Galicia. Y nada, yo estudié Bellas Artes en Barcelona y luego estudié cine en Cuba. Y hoy en día trabajo en el cine, pero bueno, me desdoblo un poco. Hago como la compañera María, edito, pero también dirijo mis cosas. Y en el día a día solemos trabajar en talleres con niños y niñas de 13, 14 años en institutos de la zona y poco más. La película, yo soy el de la comunión de mi prima Andrea y básicamente es eso, la comunión de mi prima. Thank you, Remy. Brandon. Florent, do you want to add something? Hello, so I'm Florent, I'm from Belgium. I'm a production accountant, but I'm also a director. And so you've all seen my movie, so I'll make it short. So it was a story about a boy that was in his work. He's a teenager and he wanted to become like his father, but his father wanted him to be a good student. And so it was a story that spoke about this kind of things. Thank you. Thank you very much, the three of you. So my name is Emmanuel Desprats, and I'm managing the project with my colleague Chiara Zappala that you can see on screen. And I will be moderating this discussion. And thank you very much all for being here. And thank you, Florent, Maria, and Brandon. And it will allow us to understand better your films. And I will just give the floor now to the first school, which is the Liceu Tehnologic Dumitru Manjaron in Bacău, Romania. And just a small reminder before starting. So each class has 20 minutes to ask questions, and each student who speaks can say their first name and their school's name, but not their last name due to data protection reasons. So thank you all for your cooperation. And so now I will give the floor to Maria Mocanu's class so they can start with the first question. So you can speak in English and don't forget if you want to switch the canal on the bottom of the page. Thank you. Hello, we are very pleased to have you here today. So my students have prepared a couple of questions. The first questions are for Maria. Okay, and I will let my student to ask the question. Okay. Buenos días, María. Me llamo Cristian y encantado de conocerte. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre la película que hizo usted. Y la primera va sobre la mayoría de nosotros nos hemos criado en las zonas rurales de Rumanía. Y aunque algunos de nosotros nos hemos criado en la ciudad, la mayoría de nosotros hemos tenido una conexión con la vida en el campo. Estamos muy impresionados de lo bien que ha representado la infancia en el pueblo y para muchos de nosotros su película nos guía a través de los recuerdos de nuestra infancia. ¿Qué te atrajo de este tema y cómo elegiste la historia y el personaje principal? Okay, I will answer in Spanish maybe. Actually, bueno, de hecho no tenía nada claro el topic, el tema ni el personaje principal. Fue una película donde conocí a la familia, primeramente a través de mi prima, porque ella también es pastora, y tuve la oportunidad de conocerlos. Y cuando los conocí me enamoré de su forma de ver el mundo, de cómo se relacionaban con los animales. Entre ellos había un ambiente muy magnético, muy amoroso, que me apetecía mucho compartir con ellos. Y entonces, a partir de aquí supe que era una oportunidad para quedarme ahí, para grabar. Y el tema
y también la protagonista salieron después. Cuando ya pensé, bueno, ¿cómo voy a tramar todo esto? Decidí que Yanira era un personaje brutal por la cámara porque se lo comía, era una niña que, bueno, esto depende mucho de los niños, ¿no? Pero hay niños que quedan muy bien delante de cámara y otros no tanto, y ella respondía muy bien y tenía muchas ganas de jugar también. Y a partir de aquí primero me concentré más en el tema del lenguaje, porque ella tenía esas dificultades de lenguaje, y al final derivó más a centrarme en la relación con los animales. Y fue así un poco el tema. Muy bien. Y tengo otra pregunta que me gustaría también, que nos gustó mucho el cortometraje porque muestra tanto la belleza como el sonido de la naturaleza, tan crudos y tan inalterados. Además, muestra una forma de vida que no es tocado por la tecnología. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Por el simple hecho de que seguiste a la niña o había un guión detrás de la historia? ¿Cómo conseguiste que la niña se sintiera tan cómoda delante de la cámara? Pues mira, cuando decidí que me iba a quedar con Yanira y íbamos a hacer un documental de estilo observacional, es decir, que la cámara iba a estar ahí de un modo bastante transparente, con una intención de ser transparente, y que el dispositivo, la cámara, las personas, la crew, ¿no? El equipo que está rodando no se vea, y sea esto como observacional, pues entonces estaba muy claro que el equipo tenía que ser el mínimo, porque la niña lo iba a notar, evidentemente, y como la forma como nos íbamos a relacionar, queríamos pasar desapercibidos, ¿no? Y entonces esto es muy fácil de decir, querer ser transparente y hacer cine observacional, pero toma su tiempo. Entonces era cuestión de tiempo, yo tenía tiempo por suerte, y muchos fines de semana, durante meses, pues hicimos una investigación muy larga, que aunque quizá las imágenes al final no se utilizaban, lo que estábamos construyendo era lo más importante para la película, que era la relación. O sea, estábamos construyendo una relación de cero. Y tal fue así la importancia de esta relación, que al principio yo pensaba que iba a montar ese corto con la niña mirando a cámara, porque lo hacía todo el rato mirando a través del objetivo a cámara. Y esto, claro, que corta la sensación de observacional y transparencia, pero creía que no iba a ser posible hacerlo de otro modo. Y al final ella también aprendió los códigos y cómo nos relacionábamos, de que no le hacíamos caso cuando nos pedía cosas, y no miraba tanto a cámara, y fue posible montar la película sin estas miradas a cámara. Y el guión pues sí que había, pero había más como un plan A, y para ir siguiendo, por ejemplo, el final estaba escrito desde el principio, es un final muy abierto, pero nunca nos tomamos el guión como algo que iba a ser seguro. Y de hecho en el guión estaba mucho más el tema del lenguaje, y fue en montaje donde se descubrió, porque el material grabado lo tenía, la historia de la cabra, pero esto no estaba en el guión. Y la historia de la cabra que se pierde en el bosque, etcétera, etcétera, esto lo construí totalmente en montaje. Me di cuenta que esto estaba ahí, que podía ser más interesante tirar de ese filón y no del lenguaje, y al final se construyó en montaje. Pues eso, muchas gracias. A vosaltres. Now, one of our students want to ask questions to Mr. Florent. Remy? Hello, I'm Irina from Romania. My first question is the topic of your short movie seems kind of personal because it shows the complexity of family relationships and the challenges that young people have to face throughout their teenage years. In which way the story of the main character has a connection with your own story? Is this your first short film? Sorry, without the mic, it's a bit complicated. Sorry, I didn't understand correctly. Can you repeat the question, please? Yes. The topic of your short movie seems kind of personal because it shows the complexity of family relationships and the challenges that young people have to face throughout the teenage years.
In which way the story of the main character has a connection with your own story? Is this your first short movie? Okay, thank you. Sorry. So my effective. So yes, it's my first. It's my first movie. It's a movie, graduation movie, and so yes, the topic has a connection to my story because I grew up without knowing my father. So I made the movie to understand what is like to have a father. And the movie helped me to answer that question, and maybe one day I will be a good father knowing that question. Another topic you have approached in your story is that of a former sports glory and how their lives turned after. What made you talk about it? Have you met former glories that have had problems adjusting to normal lives? No, personally, no, I didn't have those kind of problems. But in my life, I've always been obsessed with the idea of glory, and I worked to in every aspect of my life to attain to go to this goal. And in fact, it's the Osman, the character that gave me this goal. And because how am I going to explain that? In fact, I've already made a first movie with Osman, but it was a movie in school, a little really short film, and I met Osman during that, and I discovered someone that was really interesting, a man that explained me how it was important to have high goals in your life, to try to do something good in your life, and work to attain your goal. And yes, I think that's that. And but yes, but the first movie was not really impressive, so I wanted to finish my studies, giving something Osman really deserved. So I hope that answered your question. The following questions are for Mr. Brandán Cerviño. Okay. Hello, my name is Maria. I would like to ask, why did you choose the communion of your cousin as a topic for a documentary? Hola. Pues bueno, el tema fue un accidente, es una película accidente, la verdad. Mi abuela, que ella sabía que yo había estudiado cine o algo de eso, pero no lo tenía muy claro, pensó que yo era fotógrafo y me pidió que hiciera fotos para la comunión de mi prima, que yo no tengo ni idea, pero bueno. Como es mi abuela y me insistió mucho, pues cogí una cámara vieja que había en casa y hice una pequeña película familiar. Fui a grabar allí, pero nunca había grabado un evento de ese tipo. Yo no he hecho la comunión ni soy una persona muy religiosa, la verdad. Entonces allí empecé a grabar a mi prima. Básicamente primeros planos, que es un poco lo que es la película, primeros planos de mi prima, y mi prima y yo tenemos una relación bastante bien y me divertía mucho. Y luego hablando con ella sobre lo que había sido esa ceremonia y un poco sus inquietudes y lo que va armando la voz en off que se escucha, me di cuenta que a lo mejor había ahí
un espacio para hacer algo más que un vídeo familiar, ¿no? Sin perder ese tono. Pero vaya, fue una cosa completamente accidental. So Andrea is the nowadays child that is caught between tradition, family duty, and the temptations, money, cars, phones, etc. Do you think all the young people see, as Andrea, religion being a dark place and that it should be more luminous? Were you aware that this was what your movie is sending? Era consciente, evidentemente, al principio porque contrasta mucho, ¿no? la solemnidad de la religión católica y de una ceremonia como esa, ¿no? Donde se comulga por primera vez con, bueno, el trap, el reggaetón, los Ferraris, el brilli brilli, todo esto que le gusta a mi prima. Entonces, evidentemente, eso fue lo primero que me pareció atractivo, porque creo que en el cine funcionan muy bien los contrastes, ¿no? Y había ahí uno potente, lo viejo, lo nuevo, ¿no? Como temáticas que siempre se han tratado. Pero respecto a la primera pregunta, lo de la oscuridad de la religión y si debería ser más luminosa o no, no tengo mucha idea, repito, no soy una persona muy religiosa, pero creo firmemente en la libertad de credo de cada uno. Pero bueno, en el caso español un poco, aquí debido a nuestra historia, fuimos un país con una dictadura muy basada en el estado clerical, en la iglesia, y en ciertas zonas como la de mi prima, que es una zona rural, pequeña, es la única chica que está haciendo la comunión, la única niña del pueblo, pues sí que queda cierto regusto a pasado y aroma así, ¿no? Iglesias un poco pequeñas, tradiciones viejas. Entonces, sí, con distancia sí que se puede ver algo oscuro, ¿no? Sobre todo si lo comparas con todo lo del brilli brilli y el colorido que le interesa a Andrea, ¿no? Thank you. Thank you. Thank you very much to all of you. So now it's time to give the floor to our next class from Poland with the teacher, Miss Bozena Godley. And now it's your turn to ask your question. Thank you. Oh, Bonjour. Okay. So my first question is for Maria, Florent, and Brandán. And I was wondering, where do you find inspiration for your films? The ones you directed and your future projects? What choices do you have to make when making short films? Yeah. Okay, maybe I go first. Vale, ¿de dónde saco la inspiración? Pues, por ejemplo, en este caso, bueno, esto es un aprendizaje que me llevo, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que tienes que tener muy clara una idea y un tema que tienes que defender desde el principio y no, hay muchas maneras desde donde crear. Y, por ejemplo, en el caso de Animal Salvaje fue más esto, un sentimiento y con toda la libertad, porque también, bueno, era un trabajo de final de carrera, de graduación. Tuve la suerte de tener una tutoría que me acompañaba de una forma muy libre, muy abierta, ¿no? Y entonces esto era suficiente para seguir ese sentimiento y crear a partir de aquí. Otras mentalidades te dirían que no, que hay que tener mucho más claro, pues esto, unos ingredientes más materiales, por así decirlo. Bueno, si quieren responder, Florent. Okay, thank you, Maria. So, my inspirations, sorry. What? Yeah, I'm there. So the inspirations for me, I think there is two origins. First,
the movies that I see. Honestly, sometimes I just see a movie and I see something that I like, something interesting, an idea, or an editing that works pretty well. And sometimes I'm just saying to myself, hey, I like that. I want to try it. I want to try this. And for the second, I think it's just the place where I live. I live in Charleroi, and Charleroi in Belgium is like it's like the great place for workers. It's like Detroit, but in Belgium. There are a lot of factory here, and peoples are really specific, and I want to talk about their lives and my life also, because I grew up in this, and that's this kind of things really made me like I am today. Brandán? Bueno, mi inspiración en general suele ser lo real. Yo trabajo habitualmente desde el documental, pero bueno, tampoco me ciño a una cosa. Tanto si es para ficción como para no ficción, suelo trabajar con mi contexto, con cosas que conozco. Porque además es lo más barato, ¿no? Sobre todo si tenéis intención de hacer algún futuro cuando se empieza. Normalmente el cine profesionalizado es una cosa muy cara. Si os formáis en algún sitio, algo de eso, suele haber una red de seguridad, ¿no? Donde tienes equipamientos, etcétera. Pero luego en el mundo real está todo un poco más precario. Entonces eso también hace que mi manera de ver el cine, de trabajar el cine, parta de cosas tangibles que tengo a mi alrededor y que puedo moldear, ¿no? En cierta manera. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Relacionado tanto en mis intereses como en la manera en que me interesa producir cine, ¿no? O trabajar con ello. Y creo que otra parte de la pregunta era cómo dirigíamos, how we direct, or the decisions we made when we are shooting. I will say that in documentary, maybe more than in fiction, but everything it's more or less the same in the end. But also it's important what you are deciding to shot and what you are not deciding to shot, because it's documentary reality. You have to be there, and you can't ask the actors that they are not actors to repeat the shot again. So if you are going to shoot one shot and one action, you are deciding at the same time that the other action that it's near, it will not appear, no? And this you have to be really awake for all this when you are shooting documentary, but it's not necessary to leave it in a tense way. You can try to flow with that also, and you will manage it in edition then. And maybe it's not the documentary you were expecting to do, but maybe in edition you have the second opportunity to build it. So. Thank you. Hi, my name is Alicia, and I also have a question to all the three directors. I would like to ask, what do you think is the best thing about doing your profession as directors and filmmakers? Okay, I go first. I think the best it's the relationships you can build during the recording and then like now, for example, it's special to have a conversation with you now, and I don't think I can have it if I didn't done the movie. So I'm glad for that, and also it's a way of living, no? Through photo, talked a lot about that, but it's true that when you're recording something,
yeah, you are creating a relationship, and this is your life, and everything is mixed, and it's a kind of conscious decision, no? When you're a director or a person who wants to relate in that way with the world. I think this is my favorite thing. Yes, in my case, I think what I prefer to in this job is the randomness. Am I going to say that? It's like Maria said in the last question, we are not doing a fiction, so we are working with the real, and we can't control the real. If the best way to explain that is that I take an example of my movie. When I watched the movie, it wasn't like that at all. I imagined a completely different end, but with the COVID situation that existed and still exists, we couldn't finish the movie like I wanted. So one day I just went to Osman and I told I don't know what to do. Help me. And together we had an idea of something completely random, and that's the little fight that they have at the end. And so yes, in fact you can't control the wheel, so you have to improvise. And I really like this kind of things, because you have to be creative and you have to go off the scenario. Or the script. I'm not sure of the term, the word. Bueno, en mi caso, sí, siguiendo un poco la línea de mis compañeros, supongo que sería eso, ¿no? La posibilidad de o sea, de meterte muy de lleno en otra realidad o empatizar con otro punto de vista, ¿no? Ya está, no sé si iba a preguntar algo a alguien porque había por ahí un ruido. Yes, I think both classes had other questions, so maybe we can ask first the classes from Maria Moncano in Romania. I think they had prepared other questions. Thank you. Esta es una pregunta que va dirigida a María otra vez y va sobre, hemos averiguado que ha estudiado antropología social y cultural en la universidad. ¿Existe alguna relación entre su formación y su carrera cinematográfica? ¿Influye esto en su elección de los proyectos? Muy bien, habéis investigado. Sí, completamente. O sea, yo estudié antropología social y cultural en Barcelona porque, de hecho, sabía que quería estudiar cine o quería dedicarme al cine de algún modo, pero tenía la sensación que no sabía nada, que estaba súper perdida, ¿no? Cuando acabé el bachillerato con 18 años y quería empaparme un poco del mundo, y hay gente que viaja y yo pues estudié antropología. Y sí, o sea, antropología lo que tiene es que te hace entender la cultura, las relaciones humanas desde desde el análisis comparativo de las culturas, ¿no? Y esto se te queda en la mirada de alguna manera, aunque quisieras desprenderte de ello, que tampoco es el caso, pero entonces sí, completamente. Cuando yo me acerqué a Yanira y a esa familia, tuve la suerte de podía aplicar mucho conocimiento que ya tenía de la antropología, ¿no? La forma de la mirada, del acercamiento, también la antropología, su método de trabajo es la observación. Entonces esto va completamente ligado con la técnica cinematográfica que yo quería emplear. Y para así decirlo rápido, era un poco el opuesto al periodismo, ¿no? Que
tiende a querer una aproximación más de lo inmediato y sin trabajar esa relación previa. Entonces, yo sin saberlo, porque la antropología no se relaciona tanto con las cámaras, y la cámara es muy agresiva y está muy cuestionada dentro de esta disciplina, pero sí que tenía muchas ideas de cómo hacerlo, ¿no? De algún modo, y me ayudó muchísimo, completamente. Y a poner como todos los temas que yo quería tratar, los podía poner en mucha perspectiva y acompañarlos con un marco teórico que me ayudaba muchísimo para hacer un proyecto sólido, o lo que a mí me parecía que era sólido. Gracias. Y sí, o sea, también como dijo Brandán, que nos atrae la realidad y los puntos de vista que tenemos a nuestro alrededor y la posibilidad de empatizar con ellos. La antropología parte de esto, del interés por el otro, y esto es un punto en común con el cine, es que diría que es el mismo, ¿no? Entonces, casi la diferencia entre antropología y cine es que la antropología al final se casa con una ciencia y tiene una voluntad de explicar desde el análisis social y poner muy en duda una subjetividad del estudioso, ¿no? que se acerca a estudiar esa realidad, y el cine no, el cine se permite que esa subjetividad esté en el mundo de lo artístico y la emoción. Y yo tenía muy claro que quería ir por aquí y quería abandonar la biblioteca y la distancia y casarme más con la emoción, porque era lo que me movía, y hacer un cine desde aquí. Pero el punto en común es el mismo, es el interés por el otro, esa curiosidad. Gracias. My question is for all the directors. Do you have plans for the future? What's the next project about? I think it was a question for Brandán. Did you manage to hear it? No, se ha it was like a strange sound. I don't understand the question. Okay, so correct. It was for me the question, you said. ¿Tienes algún plan para el futuro o algún proyecto? Más específicamente, ¿qué proyecto tienes para el futuro? Bueno, tengo varios. Estoy como escribiendo y tengo muchas cosas en el cajón. Inmediatamente lo que hago es trabajar en talleres con niños y hacemos unos pequeños cortos, pero eso no tiene como una difusión de festivales ni nada de eso. Estoy escribiendo como un potencial largo en ficción, que no sé cuánto tiempo me llevará, porque normalmente levantar largometrajes suelen ser procesos de años, y tal vez ahora que mi prima Andrea, la protagonista del corto, ha crecido algo, igual volvemos a hacer algo juntos que a ella le gustaría, pero está todo un poco en el aire. No sé si igual mis compañeros tienen algo más concreto. Bueno, yo estoy un poco como Brandán también. Manejamos la vida así, trabajando yo igual, con niños en escuelas, talleres y otras pequeñas cosas, y después hay proyectos, pero a largo plazo, por lo que dice Brandán, que se toman mucho tiempo. Y también estoy un poco igual no con mi prima, sino con Janira. También ella ha crecido, y cuando la voy a ver, cuando nos vemos, me dice: ¿dónde están las cámaras? ¿Cuándo traes la cámara? ¿Cuándo hacemos algo? Y bueno, tiene muchas ganas, y es muy interesante ver esa idea de boyhood, ¿no? De cómo va creciendo y mezclar ficción y realidad así. For me, I have done the first steps to beginning writing. Maybe
a future short film about the syndicates in Belgium. And yes, that's be good. And maybe I will try to write a novel also. Thank you. Thank you to the three of you again. So now we can take the other questions from Miss Bojana class and back to Poland. I think you had other questions on the hero, the protagonist of the film. All right, so I'm Zuzia, and I wanted to ask all of you filmmakers, what film had the biggest impact on your lives and why? Sorry, which film? Like the film we have watched? Like a film you've seen in your childhood maybe, or when you were a teenager or something like that. Okay. I think I will answer after because I have to think a little bit. I'm really sorry, I didn't hear correctly the question. I wanted to ask you what was the film that had the biggest impact on your life? Easy. For me, it's Rocky. It's Rocky, but it's a film about. I made a film about box, so no, I really like this movie because it's for me. It's not only a film about boxing. It's a film about a man that has a complicated life, and he tried to elevate in his society through boxing. It's not only a man that is punching other guys. It's a guy that has a shitty life, and box makes him elevate in the society. Bueno, yo películas favoritas no tengo, no me gusta nada esa pregunta, pero sí que os puedo hablar un poco de películas sobre niños o adolescencia, así que dentro del documental a lo mejor que haya podido pensar cuando trabajé en mi propia película. Hay un cineasta holandés que me gusta mucho que se llama Johan van der Keuken. Él tiene unos cortos tiene uno con una niña que se llama Bepi, tiene otro corto con un chico que es ciego, que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, él tiene como muchos cortometrajes, también tiene largometrajes muy buenos, muy humildes, pero muy bien hechos, muy directos, un gran montador y me gusta especialmente, os lo recomendaría. En el caso de mi corto, yo pensé mucho en una película que es un poco más experimental, que se llama 10 Minutes Soldier, de un cineasta alemán, ahora no recuerdo el nombre, pero está en YouTube, es una película vieja, es un poco lenta tal vez, aunque sea un corto, porque solo son 10 minutos de una cara de un niño viendo una película en un cine por primera vez. Pero esa cosa es completamente genuina, ¿no? De lo que está siendo grabado es como irrepetible. Y nada, yo creo que hay como un gran abanico de cortometrajes que aunque sean antiguos han envejecido muy bien, también largometrajes, por supuesto, pero hablo de cortometrajes porque es lo que hemos hecho hoy. Y un poco lo que creo que es la mejor herramienta para entrar en un tipo de cines que a lo mejor no conocéis, porque yo creo un poco que la mirada se puede educar como todo, ¿no? Y a lo mejor yendo por un camino te interesas más que por otro, ¿no? Entonces hay como un abanico muy amplio, ¿no? El problema a veces es como la difusión y dónde encontrar esas cosas, pero bueno, espacios como estos están bien para ello. Vale, yo ya me lo he pensado. Si os sois súper sincera, creo que una película que me impactó muchísimo y que me marcó la infancia fue El Rey León, Lion King. Y bueno, eso es de las primeras experiencias que recuerdo de estar en una sala de cine y que me impactara muchísimo lo que estaba viendo, ¿no?
Y también quizás una de las películas que más veces he visto, porque de pequeño ves la misma, yo tenía VHS y quizá la he visto, no sé, 50 o 55 veces y las películas que más me gustan ahora las he visto 10 veces como máximo, ¿no? Quizá. Y si pienso más en referentes de animal salvaje, bueno, hay ese triángulo muy interesante entre Carla Simón, que es una cineasta catalana que ha hecho Verano de 1993, también ha hecho Alcarràs. Alcarràs no estaba hecha, pero Verano del 93 sí que tiene todo ese trato de, con la niña, esa relación, y Carla trabaja mucho con un naturalismo desde la ficción, pero que parece muy, tiene un punto documental. Y digo triángulo porque está muy relacionada con Alice Rochenwacher, nunca sé cómo pronunciarla, que ahora ha sacado un corto en Cannes que se llama Le Pupil y creo que está en Disney si lo queréis ver. No es un corto, es un mediometraje, perdón, que también ese es otro tema que sería súper interesante hablar porque conocemos los cortos en los festivales o ni los conocemos y después hay los largos que se estrenan y los mediometrajes que son donde existen, pues a ver si se ponen de moda en algún momento. Y Alice también tiene una forma de tratar sobre todo lo coral, ¿no? Es muy difícil trabajar a nivel coral, pero también con esa cosa salvaje, ¿no? de la infancia y dejarle paso a esa, sí, a esa forma de vida y asumiendo todas las contradicciones, ¿no? Porque a veces hay un tipo de cine que quiere ser más políticamente correcto y propagandístico y como que esconde ciertas formas o errores del pasado, por así decirlos, y Alice deja muy al descubierto esto y a la vez, bueno, sus personajes respiran toda esta opresión de un mundo muy pobre y también que se ve que tiene mucha opresión a nivel religioso católico y a la vez convive con esa expresión tan libre de los personajes. Esto me atraía muchísimo también como referencia. Y bueno, es que me encanta enrollarme con esos temas de los referentes, pero os diría que Little Fugitive, Pequeño Fugitivo, es una peli muy humanista que dura 1 hora, una peli muy corta, y que es el seguimiento de un niño pequeño, es una peli preciosa, de un nuevo cine americano. Y sí, pues lo recomiendo muchísimo, como de forma observacional era un poco referente en esto. Y ya para irnos a Sudamérica os diré otro nombre, Ignacio Agüero, es un documentalista chileno espectacular, yo lo descubrí hace poco, no era referente de mi corto porque no lo conocía y pensé en él cuando Brandán dijo esto de los niños mirando una película, vi la de 100 niños mirando un tren, que él hace unos talleres, bueno, él no, él graba los talleres que se hacen en unas comunidades muy pobres de Chile que les enseñan el cine. Y es una maravilla, si lo podéis ver también. Y es muy inteligente, cómo pregunta a los niños, ¿no? Porque a veces algo tan simple como una entrevista, hay 1000 formas de hacerlo y acaba hablando de política con los niños, hablando de cine desde un principio. Y esto es muy interesante. Y para cerrar ese triángulo al que me refería, entre Carla Simón, Alice en Italia, también hay Lucrecia Martel en Argentina, que todas ellas combinan esa cosa de lo salvaje de la infancia en ambientes un poco hostiles, muy interesantes. Bueno, y no, Thank you. iba a I have apuntar una another cosa, no sé si question. se puede hacer eso. Como hablarle directamente al otro ponente, a María. Yes. Porque María, vi tu corto hace poco y vi que una de las asesoras o quien te ayudó es Diana Toucedo, que también estaría bien recomendar, que es gallega. Claro, claro. Y tiene una peli con unos chavales en el Cabrel, en una zona rural, que está muy bien, que es 30 Lumes se llamaba, no sé cómo se traducirá en inglés. 30 luces, sí, 30 sí. lights. Que bueno, no sé si tuvieran la oportunidad, también es una peli muy bonita para ver y a lo mejor el instituto, que es de una zona rural, puede sentirse representado.
All right, thank you. Well, I have another question. Do you know what's happening with the heroes of your movies and how your films impacted their lives? Have you heard the question? Yes. More or less. Can you repeat it? Do you know what's happening with the heroes of your movies and if the movies had an impact on their lives? Okay, you mean the heroes, the main characters? Yes. Okay. Yes, I know what happened with them, with all the family and the main character, Janira, because I'm in touch with them. We are really close. And bueno, a lot of things are changing because family is bueno, having bueno, the parents are going to separate, se van a separar. Entonces ahora las niñas ya no viven en, sí que viven, se van combinando. Es decir, que un poco el sueño que a mí me impactó, ¿no? Cuando vi esa familia feliz y su forma de relacionarse con los animales y todo esto, de algún modo se ha roto. Y entonces aún tengo más la sensación de la importancia de haber hecho ese corto para ellos, ¿no? Como para sí, por grabar una cosa que ya no existe de algún modo. Y sí, lo que le pasó a ella, pues Janira es, parece muy extrovertida, con muchas ganas de hablar, pues muy hecha para adelante, pero a la vez también es muy tímida cuando le preguntan directamente. Entonces creo que vivió todo el fenómeno del corto, porque al final sí que hubo como un gran estreno en Barcelona, que vino, nos vestimos de gala, ¿no? Todo eso. Y sí que había un poco la duda de a ver cómo le va a sentar, si le va a gustar todo esto, va a ser demasiado. Y sí, le gustó. La hermana mayor, por ejemplo, dijo que prefería no venir porque ella es más de otro tipo. Pero fue interesante porque todo el mundo encontró su forma de vivir ese momento de premier y tal. Y en el sentido de actriz, yo creo que ella descubrió un poco que le gusta. No sé si tiene ganas de investigar más sobre ello, pero yo creo que conmigo sí que vamos a hacer algo porque la relación ya está construida y nos conocemos y tenemos ganas de, tanto Janira como yo, de hacer más cosas juntas. So the question was what's happening in the life of our character at the moment. That's it. Okay. So Osman is still being a trainer, and I think he will be a trainer for all his life. I don't think he can do something else. But for Gabriel, it's really good for him because he changed school. Now he is because before he was in a really hard to succeed school and really top tier school, and but it was not for him. He wanted something simpler to focus on boxing, and now he has what he wants and he's happy with it. And I think it was 6 months ago he became a champion of Europe in box style, and he's still doing a tournament. Last time it was 2 weeks ago. I think he was in Italy to win for a tournament to become a champion of Italy. Thank you, Florent. Brandon, do you want to say a word? Nada, mi personaje sigue siendo mi prima, eso no ha cambiado. Ahora es adolescente, ya no es una niña. Y bueno, su relación con la película, pues fue un poco variando, ¿no? Porque en nuestro caso
Al principio era un vídeo de la comunión familiar, ella no pensaba en ningún momento que fuera, evidentemente le pedí permiso y hablé con ella, pero nunca pensó que fuera a ser una película que fuera a estrenarse en un cine, un festival o algo de eso. Y entonces nosotros estrenamos como un festival grande que hay de documental y tuvimos suerte de que nos premiara, un festival en Suiza que se llama Visions du Réel. Y entonces hizo un poco de ruido y lo que intentamos fue como normalizar lo máximo posible lo del corto, ¿no? Como que no pareciera que es Hollywood esto, algo de eso, ¿no? Y hablar como de manera horizontal con mi prima, ¿no? Pero bien, luego cuando pasó el tiempo así creció un poco, no se sentía muy representada porque ahora ya es mayor, ¿no? Creo que hay un plano final que es después de un año, que es como ella viendo el corto, que es el plano final de la película, que tiene el pelo cambiado y está más crecida y tal. Entonces es como ahora que es adolescente ya es más mujer y no se siente tan representada en esa niña, ¿no? Pero le gusta, le sigue gustando. Thank you. And so we will take a last question from our other participants. And this is a question from a Spanish class from the teacher Pilar Peñalver. Sorry for my pronunciation. So the question is, and you will have to make a very short, brief answer, is like, is the ultimate goal of your work to understand reality and human beings, or to explain reality, or to explain them, human beings? So if you want each of you to give an answer to that. O sea, sería, si los queremos, al final el objetivo es si... Vale, bueno, sí, lo estoy diciendo. Sí, I think, yo creo que lo que tratamos, bueno, o lo que hablo por mí, es más, primero, un viaje personal, ¿no? Que claro que hay un interés para llegar a lo universal, porque si no harías una peli para ti y ya está, y es interesante el diálogo con el público, por supuesto, pero no sería como más dar unas respuestas cerradas, porque es menos interesante al final y esto depende mucho de muchísimas interpretaciones, sino de sí ofrecer una mirada y una subjetividad que es la propia y la que trabajas con la forma y la investigación cinematográfica, pero ofrecerla y ponerla a disposición para que sirva para ampliar la posibilidad interpretativa, ¿no? Pero no para concretar la respuesta. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Para una respuesta corta, pero bueno, voy a intentar hacerla corta. En todo caso, mi objetivo sería entender, nunca explicarlos. Creo que hablar en nombre de es un error, sobre todo si haces documental. Creo que la cámara es una cosa muy bonita, pero también es un instrumento de poder y ejerce una distancia y hay que entender esa distancia. O sea, nunca vas a poder asumir el otro punto de vista. Puedes representarlo y tal, pero creo que es importante también ser consciente de quién eres tú, cuál es tu contexto y desde dónde hablas, ¿no? Y en esa distancia y esa diferencia creo que cuando se reconoce es cuando se empieza a construir algo chulo. Entonces para mí entender o poder empatizar ya sería la meta, ¿no? Hablar en nombre de a mí personalmente me da mucho reparo, mucho miedo. I'm trying to know how I'm gonna answer to that, but in my case, I don't think that I want to understand the reality or human beings. In fact, for me, it's the opposite of what I do. For me, it's my work is not to understand things. My work is to find something interesting and work with the people that I take as a cast. And well, they are not actors, but I treat them like actors. I take their reality and I place them in situation. But
So for me, movies I do are not reality or like that. It's a lie, but it's a lie that that's reflecting the reality of their life, because I want to tell a story about what they are living. I expect that I didn't answer wrong this question. Thank you. Thank you very much to all of you, Brandán, Florent, Maria. So now this discussion is coming to an end. So thank you all of you for your inspiring answers, and for the students for their inspiring questions. So we just had a message of Manuel, who's a Spanish, who's a teacher in Spain, sorry. So I will read it in Spanish, even though I don't speak it very well, but is gracias a vosotros. Es muy interesante conocer a los directores de las películas y ver cómo los estudiantes les hacen preguntas tan interesantes. Es el mejor complemento para conocer mejor las producciones audiovisuales. Okay, so thank you very much again, and I will conclude then this great masterclass, and I wish you all a very good day and very good holidays in advance for the students. Thank you very much. And just, yes, we had already mentioned, but this masterclass has been recorded, so you'll be able to watch it again on the European Film Factory platform. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much from Warsaw. Thank you, everyone. Thank you.